Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Hoy es lunes 13 de abril, espero que estéis llevando bien el confinamiento. Acabamos de salir de la Semana Santa, esta extraña que hemos vivido. Y nada, pues por delante tenemos la quinta semana de aislamiento o confinamiento. Aquí en Cataluña hoy es un día festivo, es el día de la mona. El que le interese saber de qué va la tradición, que busque en internet. Mirad qué camiseta tan chula tengo hoy. ¿Sabéis quién es? Es Yuri Gagarin, es el primer cosmonauta que, bueno, el primer ser humano que viajó al espacio. Esto ocurrió en 1961. A pesar de que os doy pistas sobre la historia que voy a contar hoy, no voy a hablar de Yuri Gagarin hoy. Pero el que esté interesado en todo lo que es la aventura espacial, pues es un buen comienzo. Él y todos los experimentos que se hicieron antes con animales, la famosa Laika, aquellas dos perritas que eran hermanas, bueno, que lanzaron al espacio, que volvieron con vida. Bueno, en fin, no me quiero perder, pero esto es otro tema. Hoy, 13 de abril de 2020, se celebra justo, y por eso he decidido hablar de un tema relacionado con esto, hoy justo se celebran 50 años de la famosa frase de Houston, tenemos un problema. Realmente la frase no se dijo bien así. Realmente la frase que se dijo fue: bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. Pero bueno, a lo largo de la historia, pues ha quedado como mucho más cinematográfica la famosa frase de Houston, tenemos un problema. ¿Dónde se produjo? Pues se produjo en el Apolo 13, el 13 de abril de 1970. En un momento determinado, los astronautas que hay en el Apolo 13 ven que se enciende una lucecita de alarma y casi inmediatamente estalla un tanque de oxígeno. A partir de aquí tendrá lugar una de las misiones de rescate espacial más increíbles de la historia de Estados Unidos. No voy a hablar tampoco hoy de eso. Hoy quería recordar que justo hoy se cumplen 50 años de aquella famosa frase, ¿no? Houston, tenemos un problema, y de la odisea que vivieron los astronautas del Apolo 13. Si queréis saber cómo termina o cómo fue, porque no os voy a hablar de ella, pues hay una película fantástica que se llama Apolo 13, que os la recomiendo y que para verla así un día por la tarde o por la noche es ideal, con Tom Hanks. Así que no os voy a hablar de Yuri Gagarin, no os voy a hablar del Apolo 13, a pesar de que Houston tenemos un problema, pero os voy a hablar de que algo mucho más cercano, que tiene que ver con situaciones de aislamiento, de confinamiento. El pasado jueves, como casi todos estos días, en la tele lo que llenan los noticieros y todos los programas de actualidad, pues es el tema del coronavirus, ¿no? De la cantidad de muertes terribles que hay, que es algo que produce muchísima tristeza, pues por la gente que está más afectada y por las situaciones tan tristes que se están dando, ¿no? De cómo mueren, de los entierros, en fin, algo dramático. Esto está llenando los espacios de noticias, tanto en los periódicos como en la televisión, sobre todo, ¿no? Y como las especulaciones sobre cómo vamos a salir, si las mascarillas van bien, si van mal, si no sé qué. Entonces, casi no queda espacio para otras cosas que sí que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo, muy a pesar del coronavirus, que está siendo una crisis mundial. Y de esto os quiero hablar. El jueves pasado, el día 11 de abril, desde un cosmódromo de Kazajistán, despegó la Soyuz se llama, ¿verdad? La Soyuz, sí, el cohete Soyuz que llevaba a la expedición número 63 a la Estación Espacial Internacional. No sé si lo sabéis, para los que no lo sepáis, tenemos una estación espacial internacional, esto es muy de ciencia ficción, es decir, la Tierra, y a unos 400 kilómetros tenemos una estación espacial orbitando, que siempre está en una órbita baja, que se llama, que siempre está habitada por entre 3 y 6 astronautas. Hay cosas muy curiosas de la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, cada día la gente que vive en la estación espacial ve salir y ponerse el sol, es decir,
para las personas que viven en la Estación Espacial Internacional, amanece 16 veces al día. Es decir, ven ponerse el sol y amanecer 16 veces, porque cada 2 horas dan una vuelta entera a la Tierra. Total, allí hay siempre 3 científicos, entre 3 y 6, que generalmente los grupos suelen ser de 3, y están allí confinados en la Estación Espacial Internacional una media de unos 6 meses, ¿vale? Cada 2 meses les llega comida desde aquí, la comida... Cuando llega comida cada 2 meses suele haber fruta fresca, pero si no, el resto de comida suele ser liofilizada, es decir, como deshidratada, y conservas, ¿no? Porque todo el tema de ir al baño y demás es una historia que, si queréis, informaros de cómo va esto en el espacio. El tema es que Estación Espacial Internacional, y el jueves desde Kazajistán, concretamente el sitio se llama Baikonur. Hay un cosmódromo desde el que la Soyuz llevó a 3 tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Estos 3 tripulantes son un americano, en este caso eran un americano y dos rusos. El viaje tarda unas 6 horas. Es una de las pocas cosas que no se han interrumpido a causa del coronavirus. Como sabemos, ha habido eventos deportivos y cosas como muy importantes que han sido canceladas. ¿Por qué no se ha cancelado la expedición número 63? 63, imaginaros, si han habido expediciones a la Estación Internacional. Espacial Internacional. ¿Por qué no se ha cancelado? Porque realmente los astronautas, de por sí, en el protocolo que llevan, siempre se ponen en cuarentena. Es decir, antes de viajar, ellos ya tienen una cuarentena. De hecho, uno de los que iban ahora, ¿cómo se llaman? De los cosmonautas de la tripulación que iba ahora, que es un astronauta americano que se llama Chris, espera, que tengo el nombre, Cassidy, no lo he encontrado, pero creo que sí, Chris Cassidy. Él explicaba que lo que le llamaba más la atención, él es la 3ª vez que hace un viaje espacial, y lo que más le llamaba la atención en esta ocasión era que, estando él en cuarentena, sabía que el resto del mundo estaba en cuarentena, que era una cosa extremadamente curiosa, ¿no? Entonces, siempre dentro de los protocolos de la gente que va a viajar al espacio, uno de ellos es estar en cuarentena. Sí que es verdad que han habido cosas que se suelen hacer antes de viajar, una serie de protocolos más sociales, ¿no? Pues una rueda de prensa, todo esto no se ha podido hacer. Por ejemplo, los rusos van todos los rusos antes de embarcarse en una misión espacial, visitan la tumba de Yuri Gagarin. Todo esto no se ha podido hacer, ¿no? Y hay imágenes del jueves, esto fue el jueves, donde se ven a los astronautas subiendo a la Soyuz y yendo hacia la Estación Espacial Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que justo mientras nosotros estamos aquí confinados de una manera obligatoria, hay gente para la que confinarse en un sitio como la Estación Espacial Internacional, donde estos 3 astronautas, cuando han llegado, allí hay otros 3, van a estar conviviendo juntos los 6 hasta el día 17, el 17 se vendrán los que estaban, y los otros van a quedarse allí 6 meses. Es decir, 3 personas en un espacio relativamente pequeño, fuera de la Tierra, con unas vistas maravillosas, eso no se lo podemos negar, pero van a estar confinados durante 6 meses. Sabemos que los astronautas tienen, además, cuando regresan, después de estas misiones espaciales, suelen tener problemas de salud. Por ejemplo, hay atrofia muscular, aunque hacen deporte cada día, 2 veces al día. Eso no evita que la musculatura se atrofia, porque no soporta el peso de la gravedad del cuerpo. Y también los huesos pierden, suelen tener problemas también óseos. Es decir, tienen y saben que van a tener una serie de problemas asociados al haber estado tanto tiempo en el espacio. Pero aún así, es el sueño de muchos de ellos. Muchos de ellos, Chris Cassidy, que esta es la 2ª vez que estará en la Estación Espacial Internacional, comenta que cuando fue la primera vez estuvo preparándose durante 5 años para esa misión, con lo cual imaginaros, ¿no? Es decir, es gente que voluntariamente buscan el aislamiento. Quiero comentaros 2 cosas. A Chris Cassidy se lo entrevistó antes de subir, y él comentó que lo que él recomienda desde su experiencia es que se tengan rutinas a lo largo. Para que los momentos de confinamiento no se hagan pesados, la gente debe tener rutinas y debe evitar, por ejemplo, la pereza. Es decir, no dormir hasta tarde, intentar arreglarse, porque dice que si no lo haces te da bajón, y entonces
esto termina siendo negativo. Lo lógico es pues mantenerse ágil. También reconoce que en su caso él no tiene que imponerse esas rutinas porque ellos conectan diariamente, tienen unos horarios muy estrictos y diariamente al comienzo del día, después de desayunar o antes, ahora no me acuerdo, conectan con el control en la Tierra y allí les establecen a cada uno la rutina de trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención es que cuando le preguntaron al director de la NASA que por qué no suspendía esta misión, ¿no? Por el riesgo que podía en un momento dado haber, él dijo esta frase que me encantó, dice: ningún virus es más fuerte que el deseo humano de explorar. Los astronautas que se fueron este jueves, se han ido a la Estación Espacial Internacional y que van a estar allí 6 meses, van a estar haciendo trabajos de investigación y demás, pero voluntariamente van a estar confinados, sabiendo que va a haber problemas para su salud, durante 6 meses. Os invito a que busquéis por internet, porque están allí, de vez en cuando cuelan vídeos, a veces bastante divertidos, y sobre todo fotografías de cómo se ve la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Pues nada, aquí tenéis otra historia que acaba de ocurrir ahora. Mis gatos, pobres, están aquí. Se emocionan porque ven palomas por la ventana. Que tengáis un buen día.